En la clase virtual de la anterior semana vimos introducción a lo que es elementos sometidos a compresión, ¿no? Vimos que la clave de elementos a compresión está en el inicio de la norma ISC del capítulo E, ¿no? Al inicio del capítulo E, No sé. Bien, como ya sabrán, en la anterior clase vimos lo que es la introducción a elementos sometidos a compresión, y lo primero que se hace para analizar un elemento sometido a compresión es verificar si este elemento, hablo de su sección, tiene o no elementos esbeltos, ¿ok? Cuando hablamos de elementos esbeltos nos referimos a elementos como ser el ala, como el de aquí arriba, o el ala inferior, o elementos como el alma. Este de acá, ¿no? Esto es el alma. Bien, entonces esos elementos pueden ser esbeltos. ¿Cómo se calcula eso? Nos lo dice en la norma, en la parte B, ¿no? Entonces lo primero que se hace es clasificar la sección, porque en función de que si una sección tiene o no elementos esbeltos, la norma me indica qué aspectos tengo que verificar, ¿ok? Entonces lo primero que hacemos es mayorar la carga, ¿no? Aquí me dice cuánto es la carga. Carga muerta y carga viva. Entonces primero hagamos la mayoración de carga. Como hay carga muerta y viva, tenemos que usar 1,2 de carga muerta más 1,6 de carga viva, ¿no? Eso sería 1,2 de 140 más 1,6 de 420. ¿Cuánto daría la carga última? Daría un valor de 840 kips, ¿ya? 840 kips. Bien. Entonces, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es calcular, clasificar la sección. ¿Bien? Entonces, el paso 2 es la clasificación de la sección. Bien. Entonces, tenemos dos elementos que clasificar en este caso: las alas y el alma. Entonces vamos a empezar con la clasificación de las alas. Para clasificar la ala tenemos que irnos a la parte de la norma donde nos dice cómo clasificar los distintos elementos de las distintas secciones, ¿ya? Aquí, en la tabla D41A me dice la relación ancho-espesor, ¿no? Relación ancho-espesor para elementos sometidos a compresión. Bien, entonces aquí en esta tabla tenemos dos partes: los elementos atizados y los elementos no atizados. La primera parte son los elementos no atizados, ¿no? Aquí me dice, ¿ya? Esto acá significa elementos no atizados. Y la otra parte son los elementos atizados. Ahí. Entonces, del caso 1 al 4 son elementos no atizados, y del caso 5 al 9 son elementos atizados. ¿Qué es un elemento atizado o no atizado? Ahorita vamos a verlo, vamos a repasarlo porque ya lo vimos en la clase. Un elemento no atizado es aquel que solamente es aquel que no está conectado en ambos puntos a otro elemento de la misma sección. Por ejemplo,
si yo tengo acá el ala solamente está conectado a otro elemento de la sección en un punto. Por lo tanto, no es un elemento no atiezado. ¿Bien? No es suficientemente rígido. Por otro lado, si queremos hablar del alma, este es el alma. Este está conectado en ambos extremos a otro elemento de la sección. Entonces tiene un poco más de rigidez, ¿no? Es más atiezado. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un elemento atiezado y no atiezado. Entonces, una sección I, que es nuestro ejercicio, su elemento no atiezado sería el de las alas, ¿no? Y como es una sección de alas iguales, vamos a utilizar este caso, el caso 1, ¿no? Aquí dice alas de secciones laminadas en caliente I-shape, ¿no? Entonces, aquí me dice cómo clasificarlo. La primera columna me indica cómo calcular la relación, la esbeltez básicamente, la relación ancho-espesor. Entonces esto es lambda F, lambda de esbeltez y F de flange, ¿no? Ala. Este de acá es el límite, lambda R, de la relación ancho-espesor, ¿no? Entonces este me dice el límite, ¿ya? Si esta relación supera el límite, el elemento es esbelto. Si no supera este límite, el elemento no es esbelto, ¿ya? Entonces tenemos que calcular eso. Entonces aquí vamos a tener lambda F es igual a B sobre T. Después lambda R es igual a 0,56 del módulo de elasticidad sobre Fy. Ya, fíjense ahora muy importante esto. Esta B no es todo el ancho del ala, ¿no? Esto de acá, todo esto, es el dato que nosotros vamos a tener como BF, ¿no? Ancho del ala. Todo esto de acá es BF, ancho del ala. Pero lo que yo quiero es la mitad, ¿no? La mitad de eso es B, el término que me indica acá. Y el espesor es el espesor del ala, ¿no? Lo que nosotros conocemos como TF. Entonces, esto va a ser igual a BF medios sobre TF. ¿Ok? Y ya es, ¿dónde están esos datos? En el ejercicio, ¿no? En el enunciado están esos datos. Ahí. BF es todo esto y está acá, ¿no? BF 14,15, perdón. Así que va a ser 14,15 dividido entre 2 entre el espesor TF 0,71. Listo. ¿Cuánto da este valor? Ok, 10,21. Ahora, acá es el módulo de elasticidad entre la tensión-afluencia, ¿no? Aquí está el dato de tensión-afluencia. Como es un A992, su tensión de fluencia es 50 KSI. Y el módulo de elasticidad para cualquier acero dulce es de 29.000 KSI, ¿no? Ese es el dato. Entonces aquí esto va a ser igual a 0,56 por la raíz de 29.000 entre 50. ¿Cuánto da eso? ¿Con cuántos decimales trabajo? 2 con 3. 13,486. Bien, entonces hay que verificar si la relación, si la esbeltez es mayor al límite. No. Y claramente se ve que lambda F es menor al límite. Por lo tanto, el ala no es esbelta, ¿no? Por lo tanto, el ala no es esbelta.
¿Ya? Lo mismo hay que hacer para el alma. Entonces ahora nos vamos a la clasificación del alma. Igual, nos vamos a la parte de la norma, pero ahora a la parte de elementos atizados, que es lo que corresponde a el alma. Aquí mismo nos vamos a la parte de elementos atizados y vemos qué caso nos toca. Pueden guiarse los dibujitos que están a la derecha. Nuestro caso sería el caso 5, ¿no? Fíjense que acá tenemos secciones I. Este de acá, si bien hay una sección ahí, la sección I es referencial. El verdadero elemento que clasifica esta parte, este caso, es las placas, ¿no? Aquí dice, ¿no? Alas cubiertas por placas, ¿no? En cambio aquí el caso 5 me dice almas de secciones laminadas en caliente doblemente simétricas. ¿Bien? Entonces, este sería nuestra vertez del alma, ¿ve? Este sería mi vertez límite. Entonces calculamos el vertez del alma y el vertez límite. El vertez del alma sería P sobre T, H sobre T, perdón. ¿Ya? Donde H no es toda la altura, ¿no? Nosotros tenemos de dato toda la altura, que es el canto D, ¿ya? Y esta distancia de acá, desde el borde hasta donde empieza H, se llama K, ¿ya? Esta distancia es hasta el punto donde empieza la curvatura de unión entre el alma y el ala. Como son elementos laminados en caliente, la parte de unión entre el alma y el ala tiene un radio de curvatura, ¿ok? Hasta donde termina ese radio de curvatura, hasta ahí es la distancia K. Entonces, H va a ser igual al canto menos 2 veces K. Y TW, ¿no? Que es dato, el espesor del alma. Después, el límite es 1,49 por la raíz del módulo de elasticidad entre F y Y. Ya está, ¿no? Vamos a sacar datos. Bien. El canto está aquí, 14. Menos 2 veces K. K es acá, 1,31. Y TW es acá, ¿no? Alma, thickness, 0,44. ¿Cuánto da esto? Ok, y ahora el límite, que sería 1,49 por la raíz de 29.000 entre 50. ¿Cuánto da esto? 35,884. 800. 84. Ok, bien. Entonces hay que hacer la comparación, ¿no? Si la relación es mayor al límite, nos damos cuenta que no. En este caso la relación es menor al límite. Entonces el alma también no es esbelta, ¿no? Bien. Y esa es la clasificación de la sección. Ahora recién, como ya sé que la sección no tiene elementos esbeltos, tengo que ahora determinar qué estados límites tengo que verificar para el elemento sometido a compresión. Vengo acá y me voy al capítulo D. Aquí en el capítulo E me dice cómo tengo que hacer mi análisis. Fíjense, esta tabla de acá es la clave.
¿qué me dice acá? Me da los diferentes tipos de secciones transversales, I, C, I pero asimétrica, C, rectangular, circular. Y me dice qué hacer si la sección tiene, si no tiene elementos de Velto o si tiene elementos de Velto, ¿no? ¿Qué dice? Sin, con elementos de Velto, ¿ya? Entonces, en este caso nuestra sección no tiene elementos de Velto, entonces nos toca esto acá, ¿ya? Nuestro tipo de sección es una sección W, una sección I. Entonces, tendríamos que analizar estos casos de acá. Y la sección estaría sometida a estos estados límites. ¿Ok? Eso nos está indicando esa tabla. Entonces tengo que analizar la sección según E3 y según E4. Y van a sufrir estado de pandeo flexionante y pandeo torsional. Eso me está indicando la tabla. Entonces vámonos a E3. Aquí está E3. Bien. ¿Qué me dice E3? Que la resistencia nominal a compresión se determina de esta forma, ¿no? P sub n es igual a Fn por Ag, donde Fn es igual a la tensión nominal. ¿Ok? Y aquí me dice cómo se determina esa tensión nominal. Se determina de este modo, ¿no? Tenemos que analizar la relación Fy entre Fe. Si esta relación es menor a 2,25, utilizo esta ecuación. Si es mayor, utilizo esta otra ecuación. Entonces, Fy conozco. Lo que no conozco es Fe. Entonces yo tengo que calcular cuánto vale el valor de Fe. Bien. Ese Fe es el que vamos a calcular según E3 y según E4, lo que me decía la norma. Bien. Según E3 se calcula de este modo. Está más abajito. Acá. ¿Qué es Fe? Es la tensión elástica del pandeo. Ahí está. Es la tensión elástica del pandeo, que se determina según esta ecuación. Esta ecuación de acá. Bien. Esta ecuación de acá es la fórmula del pandeo crítico de Euler, la que se ve en residuo. Bueno, entonces, el tercer paso es el cálculo de la tensión elástica de pandeo. En otras palabras, cálculo de Fe. ¿Ok? La norma me dice que tengo que analizar E3 y E4. Fe se va a calcular según esas dos secciones, E3 y E4. Entonces vamos primero según E3. Según E3 tengo que calcularlo con esas fórmulas. Entonces Fe va a ser igual a... Ahora, en la fórmula del pandeo crítico de Euler es para el pandeo flexionante, ¿no? Pandeo flexural buckling. Entonces, una viga, en este caso una viga de sección rectangular, perdón, sí, sección I, ¿ya? Vamos a hablar de una rectangular para entenderlo mejor, ya para no estar dibujando una I. Una columna, las columnas son las que están sometidas a compresión, generalmente. Se puede pandear en torno a dos ejes. Hay pandeo en el eje 2 y en el eje 3 de cada elemento. Entonces, un elemento tiene un eje local, ¿cierto? Ahí está su eje local. El eje local 1 es el eje X local. Ese va siempre en la misma dirección que el elemento, es decir, en su eje longitudinal. Es el que representa el eje de las fuerzas axiales, ¿no? Después, el eje 2 siempre está a 90 grados en sentido antihorario del eje 1. Ahí estaría el eje 2. ¿Bien? Y el eje 3 es perpendicular a estos dos. Ahí digo.
Entonces la fuerza, el eje 1 es para las fuerzas axiales y para los momentos torsionales. Si tenemos un vector de torsión en el eje 1, el vector de torsión se representa así, ¿no? Y con la regla de la mano derecha nos damos cuenta que es un momento que envuelve al elemento, ¿cierto? O sea, intenta torcerlo, ¿ok? Entonces, no nos interesa ahorita. El eje 3 es el que nosotros siempre hemos usado a la hora de hacer momentos en pórticos planos. Los momentos flectores que hacíamos en pórticos o vigas planas siempre están en torno al eje 3, ¿ok? Porque es en torno a un eje que sale del elemento, ¿no? En este caso de la pizarra. ¿Bien? Entonces el eje 3 es para los momentos flectores en el eje 3. El eje 3 siempre está, dependiendo de la inclinación, de la orientación del elemento, en dirección del eje fuerte, ¿no? Si yo quiero sacar la inercia de esta sección en este sentido, la inercia en X se llamaría, sería igual a base por altura al cubo sobre 12, ¿no? ¿Cierto? Claro. Eso es en este sentido. La inercia en el otro sentido sería igual a altura por base al cubo sobre 12. ¿Sí, no? Claro. Si la base, suponiendo, estoy poniendo algo por poner, si la base vale 14, no, si la base vale 7 y la altura vale 14, ¿cuál de estos dos va a ser mayor? Este, ¿no? Sí, ¿no? Porque la altura está al cubo y la altura es mayor, ¿verdad? Entonces siempre, por lo general, dependiendo de cómo nosotros orientemos este elemento, el eje X o el eje 3 va a ser el eje fuerte, ¿bien? Porque si ustedes agarran una regla es lo más parecido a esto, ¿no? Fíjense. Ahí, ¿no ven? ¿Sí? El eje 3 está saliendo de la regla. Si ustedes intentan torcer el elemento en torno al eje 3, el eje 3 sale y los momentos son alrededor del eje. No se va a poder, ¿no? La regla no se va a torcer, se va a romper antes de torcerse. Ese es el eje fuerte. ¿Por qué? Porque la inercia en este sentido es mayor, ¿no? ¿Cuánto medirá una regla? Esto serán 3 centímetros y el espesor tendrá 3 milímetros, ¿no? Entonces la inercia en este sentido es mayor. Por eso el eje 3 es el eje fuerte, ¿ok? Ahora, el eje 2 es el que sale de acá, ¿verdad? Si yo quiero torcer alrededor del eje 2, tengo que aplicar momentos alrededor del eje. Momentos así, ¿no? Y fíjense que así sí se dobla, ¿no? Se ve que se dobla la regla. Entonces el eje 2 es el eje débil. ¿Por qué? Porque la inercia en dirección a ese eje es menor. ¿Bien? Entonces de esta forma nos damos cuenta que hay dos momentos flectores. Alrededor del eje 3 y alrededor del eje 2. Eso quiere decir que un elemento puede pandearse en torno a esos dos ejes. Por lo tanto, el pandeo flexionante vamos a tener que verificarlo para esos dos ejes. Para el eje X y para el eje Y. ¿Bien? Entonces de ahí sale FEX y FEY. Entonces aquí vamos a tener pi al cuadrado. Sí, ¿no? Pi al cuadrado por módulo de elasticidad dividido entre LCX entre radio de giro en X, ¿no? Y esto al cuadrado. Y para FY lo mismo. FY va a ser igual a pi al cuadrado por módulo de elasticidad entre LCY entre RY. Y eso al cuadrado. Ahora, con lo que les expliqué hace rato, y tomando en cuenta de que es una viga de la sección Y, donde su altura es más grande que su ancho, ¿cuál de estos dos va a ser el menor? El Y, ¿no? Porque es el que está para el eje débil, ¿cierto? Es el eje débil. Entonces, antes de continuar, vamos a revisar el ejercicio. Total, ya pusimos la fórmula. Leamos bien el problema. Me dice que esta es la figura, ¿no? Este es el ejercicio. Fíjense el dato que hay aquí en medio. Me dice que está arrastrado en la dirección Y, ¿verdad? Arrastrado en la dirección Y. Ok. Ahora, para yo poder calcular esto, necesito de datos los LC, el LCX y el LCY. ¿Qué son los LC? Son las longitudes efectivas del pandeo, ¿no? Longitudes efectivas. Entonces,
Esto es LC, LCX va a ser igual a ¿qué? A LX por KX. LCY es igual a LY por KY. ¿Bien? Donde L es la longitud no ariostrada lateralmente y K son los coeficientes de pandeo, que para este ejercicio vamos a suponer que tienen un valor unitario. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que determinar es cuánto vale LX y cuánto vale LY. Y también vamos a determinar cuánto vale LZ, ¿no? Para más adelante. LCZ igual LZ por KZ. Bien. Bien. Ahora, hay que determinar cuál es la longitud no ariostrada del elemento. No tengo ni un dato que me diga que la torsión está restringida. Entonces, LCZ es igual a LZ. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa con estos dos de acá. LCX y LCY. Me dice que hay un arrastramiento en dirección Y. ¿Qué quiere decir? Tengo un arrastramiento acá. A ver. Aquí, ¿no? En esta dirección Y. Es decir, acá. Tengo un arrastramiento acá. Un arrastramiento que es otro elemento estructural para rigidizar esa dirección de la estructura. ¿Ok? Bien. Entonces este es el eje Y, este es el eje X. Yo tengo que ver qué pandeo se ve afectado debido a este arrastramiento. ¿Ok? Entonces para ello me fijo. Está arrastrado en la dirección Y. Bien. Yo puedo pandear entonces alrededor del eje Y. Este es el eje Y, ¿no? Si yo tengo aquí mi regla y aquí le pongo un arrastramiento, yo le intento doblar alrededor del eje Y, se va a poder seguir doblando, ¿no? No va a haber nada que lo impida. Pero si yo intento girar ahora alrededor de X, si de por sí no se podía, ahora con el arrastramiento se va a poder menos, ¿no? Si hubiera un arrastramiento aquí, porque voy a intentar girarlo así y no voy a poder, ¿verdad? Pero en torno a Y puedo tranquilamente, por más que aquí hubiera un arrastramiento, porque no me impide la rotación, no el desplazamiento. Entonces, ¿eso qué me indica? Que la longitud no arrastrada va a ser X, porque el pandeo alrededor del eje X está restringido, ¿no? Entonces este va a ser L medio. ¿Por qué L medio? Porque me dice que el arrastramiento está a la mitad de L, ¿no? Por eso. Toda la longitud vale 30 pies y el arrastramiento está a la mitad, a 15. Por eso aquí es L medio, ¿no? Si no estuviera a 15, estuviera a 10 aquí arriba y 20 aquí abajo, ¿cuál escojo? El mayor, ¿no? Porque es el más propenso a pandearse, estaría a 20. Pero como está a la mitad, L medio directamente. Y LY es igual a LY, ¿no? LCY es igual a LY, porque el eje Y no está impedido de pandear. Bien, si quieren verlo de manera mecánica, si aquí dice, si la riostra está en dirección de Y, el pandeo que se restringe es el de X, ¿no? Si quieren verlo de forma mecánica. Bien, entonces ya con eso podemos seguir calculando. Vamos a calcularlo aquí, si el valor, ¿ya? De los L. Aquí sería 30 pies a la mitad, ¿no? 15 pies. Aquí sería 30 pies. 30 pies. Tengo que multiplicar la pulgada para que sea compatible con las unidades de esa ecuación de allá. Entonces aquí sería por 12, ¿no? Porque 12 pulgadas es un pie. Por 12 por 12. ¿Cuánto salen estos valores? Sale 360. 180. Ya, listo. Y eso ya puedo usar allá. Acá. Bien, entonces aquí vamos a tener pi al cuadrado por 29.000 dividido entre LCX, que vale 180, entre el radio de giro en X, eso está acá, ¿no? Radio de giro para el eje X, radio de giro 6,14. Y eso al cuadrado, ¿no? Y para Y es lo mismo, ¿no?
pi al cuadrado por 29.000 dividido entre LCY 360 entre el radio de giro en Y. Para el eje Y, radio de giro 370. Y eso al cuadrado. ¿Cuánto sale el valor? Aquí saldría 333. 333,034 KSI, ¿no? Porque es una tensión. Y aquí nos sale 30,234 KSI. Bien. De estos dos, yo trabajo siempre con el menor, porque es el que va a pandear antes, ¿no? En el eje X va a pandear con 333 KSI, pero en el eje Y va a pandear con solo 30. Entonces este es el menor, yo escojo siempre el menor. De aquí, FE va a ser igual a FEY, ¿no? Bien, esto pero según E3, la norma me decía que tengo que verificar E3 y tengo que verificar E4, ¿no? Eso lo vimos al inicio. Entonces yo tengo que aplicar ahora el cálculo, pero según E4. Tenemos que verificar si aplica E4 o no aplica E4. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Pregunten, no hay problema. ¿Qué quiere decir que el alma o el ala no es esbelta? Es una relación, pasa que cuando un elemento es esbelto va a tender a sufrir un pandeo local. Además de pandearse todo el elemento, toda la estructura, perdón, toda la barra, se van a empezar a pandear los elementos propios de la sección. Si una ala es esbelta, tengo que verificar que no pandee, ¿no? Que no se pandeen las alas. Si una alma es esbelta, tengo que verificar que el alma no se pandee. ¿Ok? ¿Y si ambas no son esbeltas? ¿Qué? ¿Y si ambas no son esbeltas? Es otro caso. Si ambas no son esbeltas, entonces no verifico pandeo local. Si uno de los dos es esbelto, el alma o el ala, tengo que verificar pandeo local, ¿no? Entonces aquí además de hacer E3, E4, tendría que hacer E7, ¿no? Eso está en las tablas que vimos al inicio, ¿no? Ahí te dice qué sección tenés que analizar, si tu elemento tiene secciones esbeltas o no. Bien. Entonces ahora tenemos que aplicar E4. Eso está acá, quita de 4. Bien, aquí lo que nos interesa, hay un montón de condiciones, ¿no? Para saber a cuál aplica, pero lo que nos interesa ahorita es este de acá. Doblemente simétricas cuando la longitud, y esto es lo más importante, lo voy a poner con otro color. La longitud no arrastrada para la torsión exceda la longitud no arrastrada lateral. Eso es lo más importante, ¿bien? ¿Eso en qué se traduce? Esto me dice que si LCZ es mayor a LX o LY, entonces E4 aplica, ¿no? Cuando LCZ sea mayor a LX o LY, ¿no? ¿Ya? Puede ser ambos, pero basta con que sea mayor a uno de estos dos para que E4 aplique, ¿bien? Para secciones doblemente simétricas, ¿no? Que es nuestro caso. Una sección I es doblemente simétrica, es simétrica en un eje y el otro eje, ¿verdad? Entonces, ya para otro tipo de secciones también hay que verificar, ¿no? Aquí dice para figuras de simetría simple, para asimétricas, dobles simétricas como los cruciformes o miembros armados, y ya viene este caso acá, ¿no? Bien. Tiene que ser mayor a uno de los dos, ¿no? LCX o LCY. Sí. O a los dos. A uno de los dos, o a los dos.
No basta porque sea mayor a uno de los dos para que aplique. Lo que es nuestro caso, ¿no? LCZ vale 360 y LY vale 360, pero XY vale 180, ¿verdad? Entonces hay que aplicar E4. Si todos son iguales, no aplicaría el 4. No aplicaría, sería como en la clase virtual. Sería como en la clase virtual del anterior viernes, ¿no? Que todos eran iguales, entonces E4 no aplicaba. Pero como tenemos este caso, entonces sí aplica. ¿Bien? Bien. Y ya aquí abajito nos dice cómo calcular FE según E4. Aquí, ¿no? Aquí me dice que la tensión nominal Fn debe ser determinado según E3,2, E3,3, lo que vimos al inicio. Y bueno, la tensión nominal Fe se calcula de esta forma. Para secciones doblemente simétricas que rotan alrededor de su centro de corte, se calcula con esta sección de acá. ¿Bien? Con esta ecuación de acá, perdón. La ecuación B es para figuras de simetría simple. ¿Ok? Cuando el centro de corte, cuando Y es el eje de simetría. ¿Ya? Entonces en nuestro caso es el caso A, porque una sección Y es doblemente simétrica. ¿No ves? Entonces hay que aplicar esta ecuación de acá. Hay una fórmula ahí arriba. ¿En qué influye? ¿Cuál? Vamos a ver esa. Ahí te dice para que es para el... Ahí viene. Donde dice B sobre T mayor a 0. Aquí dice, esto es para angulares simples. Angulares simples son las L. ¿Ya? Las secciones L son los angulares simples. ¿Ya? Y bueno, también hay otra condición, ¿no? Cuando B es el ancho mayor del ala y T es el espesor, ¿no? ¿Dónde? ¿No? Te dice que B es el ancho mayor de las alas y T es el espesor del ala. Porque hay angulares de alas iguales y hay angulares de alas desiguales, ¿no? Entonces B es el ancho mayor. Aquí da igual cuál sea, ¿no? Puede ser B o puede ser B, pero aquí este es B. Y el espesor siempre, el espesor es el mismo, ¿no? De un angular el espesor es el mismo para ambas alas. Bien, entonces utilizamos esta ecuación de aquí. Fe es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por CW entre LCZ al cuadrado, entre paréntesis eso multiplicado por, más G por J, y eso está multiplicado por la inversa de la suma de las dos inercias. Listo, ya está, esa es la ecuación. Entonces vamos a irnos a los datos para calcularlo. Bien, digamos entonces, reemplacemos. Solo nos queda reemplazar. Vamos a hacerlo aquí ahorita. Pi al cuadrado por 29.000 por CW. ¿Cuánto es CW? La constante de Alaveo. Esto es constant warping. ¿Dónde está CW? Del último, ¿no? Ahí en propiedades tensionales. 16.000. Dividido entre LSZ, que es 360 al cuadrado, más G. G es el módulo de elasticidad transversal, ¿no? E es el módulo de elasticidad longitudinal. G es el módulo de elasticidad transversal. Esto, ahí en la norma dice, donde está esta ecuación, más abajito dice cuánto vale G. Vale 11.200. 11.200 KSI. ¿Bien? Y J, aquí me dice, ¿no? El ladito de CW, J vale 4,06.
y esto multiplicado por 1 sobre las inercias. Aquí está. Para el eje Y, la inercia X, 999. Para el eje X, perdón. Para el eje Y, 362. Bien. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué me parece? 11.200 con 1.200. ¿Acá? Sí. 11.200. Más 11.200 por 0,46. Ahí el denominador. ¿Acá? Ajá. 999. 999 más 362. Inverso, 1 sobre. 59.37. Sí, eso es. 59.37. KSI, no se olviden. Da en KSI. ¿Se acuerdan qué es KSI? El patrón de carga. ¿Mm? Es kilolibras por pulgada al cuadrado. Es una tensión, digamos. Esto es kilolibra, kip es kilolibra sobre pulgada al cuadrado, ¿no? Eso es KSI. Es kip per square inch, ¿no? Kip per square inch. Esto kip es kilolibra. Kilolibra. Es una tensión, es como decir en unidades, en otras unidades sería como toneladas por metro cuadrado o kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Es una tensión, fuerza sobre área. Bien, de estos dos se escoge el menor. Este me salió, el menor 30, aquí me salió 59. ¿Cuál escojo? El menor, ¿no? Bien. Entonces, por lo tanto, FE va a ser igual a 30,234 KSI. ¿Listo? Y bueno, ya con eso termina todo lo que es el paso 3 y nos iremos al paso 4, ¿no? Que ya es el cálculo de la tensión nominal, Fn. ¿Alguna duda hasta acá? De los tres resultados escogemos el trabajamos con el menor. Ajá, trabaja con el menor. Siempre se toma en cuenta el D3 y el D4. Siempre y cuando aplique. Aquí no, fíjalo. LCZ mayor a L. Aquí no fijamos, ¿verdad? Como nuestra sección no tiene elementos de evento y como tengo una sección I, tengo que verificar el 3 y el 4. ¿Ya? De aquí sacamos que aplicar y que no. ¿Bien? Ya hicimos el 3 y verificamos si el 4 aplica, porque el 4 puede aplicar como puede no aplicar, pero igual hay que analizar. ¿Ya? Si tuviera elementos de eventos, tengo que verificar el 7. E7 me dice que tengo que analizar E3 y E4 y después aplicar una ecuación de interacción que está en E7. Todo lo que hay que hacer nos lo dice la norma. ¿Ven? Ahí están todos los pasos. Entonces, ahora para calcular la tensión nominal hay que hacerlo según esta ecuación acá. Acá está. Fn se determina de este modo. Ahí. Hay que calcular primero esta relación FY sobre FE. Entonces, FY sobre FE, FY es 50, FE nos dio 30,234. ¿Cuánto sale de esta relación? $1,654.
4, ¿no? Bien. Esto hay que ver si es mayor o igual a 2,25. Es menor, ¿no? Es menor a 2,25. Como es menor, por lo tanto, ¿qué ecuación tengo que aplicar? Este es el caso, ¿no? Claro. Tengo que aplicar esta ecuación, entre 2. Y calculamos Fn según entre 2. No es tan difícil. Fn es igual a 0,658. Fy sobre Fy sobre F sobre Fy Por. por ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale Fn? 30 punto ¿cuánto? 30.234, poquito. $25.02. 25.02 KSI. Bien. Esa es la tensión nominal, ¿verdad? Y ahora calculamos la resistencia nominal. La resistencia nominal es P sub n. Y ahí la norma, fíjense más arriba, me dice cómo calcular P sub n. P sub n es igual a F sub n por AG. Entonces F sub n es lo que acabamos de calcular, 25,02. Y área G, ¿no? Eso está en los datos. ¿Qué tal? 26,5. Área G es el área gruesa, el área total. ¿Cuánto me da entonces P sub n? 663.03. 663 203. KSI, ¿no? Sí. Bien, ahora tengo que hacer la verificación, ¿ok? Yo aquí voy a hacer la verificación. Esto es lo que resiste la sección nominalmente, ¿no? Nominalmente va a resistir 663 KSI. Perdón, esto no es KSI, esto es Kips, ¿no? Se me fue. ¿Por qué es Kips? Porque esto está en KSI, ¿no? Esto es Kip por pulgada al cuadrado. Y esto está en pulgadas al cuadrado. ¿No es? Es tensión por área. Área con área se va y me queda fuerza, magnitud de fuerza. Bien, para verificar, yo tengo que tomar en cuenta siempre que la carga última, la solidificación, P sub U, siempre tiene que ser menor o igual a la resistencia, Phi por P sub N. Donde Phi por P sub N es la resistencia de diseño, ¿no? Esto de acá sería PD, ¿no? Resistencia de diseño. Pero se calcula como Phi por P sub N. Donde Phi para compresión, Phi es el coeficiente de seguridad. Para compresión es 0,9. Siempre y cuando estemos hablando de estructuras metálicas. Sí. Bien, entonces, PU ¿cuánto es? Ya nos damos cuenta que no va a cumplir, ¿no? Porque PU es 840. 840 kips. Y esto tiene que ser menor o igual a 0,9 por la resistencia, 663,03. Entonces allá nos damos cuenta que no va a cumplir, ¿verdad? Claro. Porque 0,9 va a hacer que 663 sea menor. Entonces no cumple. Bien, como no cumple, ¿cuál es nuestra conclusión? De aquí podemos sacar que, primero que nada, se necesita redimensionar o escoger otras dimensiones, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así.
El PDF no cumplió. Sí, es que no cumple. Ah, La sección es muy pequeña. La sección no cumple para el... Hay que poner para qué, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Peso N está fallando. ¿Cómo calculamos peso N? Con FN, ¿no? ¿Cómo calculamos FN? Con FE. ¿Cuál FE usamos? el menor. Este, ¿no? ¿Y este de qué es? Del 10, Ah. ¿no? Entonces está fallando por el pandeo friccionante, por pandeo de fricción alrededor del eje Y. No cumple para el pandeo de flexión alrededor del eje Y. Ah, entonces el pandeo de flexión, hay un pandeo de flexión para X, uno para Y y uno para FE, Para Z. para Z. E4 es para Z. Y se escoge normalmente. Ahí se coge menor porque es el más crítico, ¿no? Entonces, la sección no cumple para el pandeo de flexión alrededor del eje Y. Por lo tanto, hay que redimensionar la sección, ¿no? Hay que redimensionar. O escoger otra sección. Y listo, ahí está. Entonces, como no cumple, esto obviamente en la práctica, para los que se dedican al cálculo estructural, esto no se hace a mano, ¿no? Esto se hace con ayuda de un programa. Pero el programa te indica qué elementos están fallando. Y para saber arreglar ese fallo, hay que analizar ese elemento que está en rojo. ¿Cómo se analiza eso? Cliqueando el elemento y abriendo el reporte de diseño. El reporte de diseño te muestra todo esto y te dice en qué parte está fallando. Yo sabiendo en qué parte está fallando, puedo proponer una solución, ya sea cambiar las dimensiones de la sección o arrastrar más la sección, ¿verdad? Entonces, si bien esto en la práctica no lo vamos a hacer a mano, tenemos que saber cómo funciona para saber solucionar los problemas estructurales que se nos presenten, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta?